todos, gracias por conectarse otra vez a una noche de charla aquí en Génesis Cochabamba. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, además de ser una amiga de toda la vida, una amiga muy querida junto a toda su familia, una persona que ama a Dios de todo corazón y realmente es un ejemplo de fe. Marcela Bakir actualmente trabaja en una institución que es igualmente de hermosa. Es una institución internacional que tiene presencia en muchos países, si no estoy mal, son 60, después Marce me corriges, en todo el mundo, que trabaja en pos de la niñez. Esta institución se llama Compassion International y tiene presencia en Bolivia y Marcela esta noche nos va a contar un poco acerca de lo que hace. Marce es la Senior Manager of Business Support y también nos va a explicar un poquito de qué se trata ese título, qué es compasión, qué hace Marcela ahí adentro, qué impacto tiene en nuestra sociedad y cómo la iglesia boliviana puede conocer a más acerca de esta hermosa institución y puede involucrarse en el trabajo que ellos hacen a la vez que orar por ellos. Así que, Marce, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por darnos tu tiempo. Primero, quisiera que te presentes un poquito, por favor, para quienes nos escuchan y después entramos ya en tema. Gracias, Jonah. Buenas noches a todas las personas que están escuchando. Realmente, como ha dicho Jonathan, somos amigos de años, hemos compartido nuestro tiempo de juventud en la iglesia, sirviendo al Señor, evangelizando, viajando y, bueno, tratando de amar a Dios con todo nuestro corazón. Así que, bueno, seguimos en este camino, gracias al Señor. Yo estoy trabajando en Compassion International desde el año 2007. Vienen a ser 13 años ahora. Y bueno, Dios me ha dado el honor de servir en esta institución que para mí es un privilegio. Compassion, como has mencionado, Jonathan, tiene la visión de trabajar por la niñez en dificultad, por la niñez en pobreza. Y bueno, estoy en este momento sirviendo como Senior Manager de Business Support, como has mencionado. Y bueno, prácticamente les voy a comentar un poquito de lo que hago, pero en general nuestro enfoque es ayudar a los niños y jóvenes de Bolivia, especialmente los que están en áreas de necesidad, ¿no? Excelente, gracias, Marce. Contanos un poco qué es, ya nos has dicho, pero ahondaremos un poquito en qué es Compassion, cuál es su visión, de dónde viene, etcétera, etcétera, cuál es la envergadura de lo que hace Compassion y de ahí podemos explicar un poco también qué haces tú en Compassion. Perfecto. Bueno, Compassion International es una ONG. Nace Compassion International después de la Segunda Guerra Mundial con un pastor, un reverendo de Estados Unidos, Everett Swanson, es el fundador. Y bueno, su historia es muy peculiar. Él era un misionero que fue a Corea para ayudar específicamente a las personas después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y su enfoque eran adultos, ¿no? Pero él cuenta que cuando estuvo en Corea vio algo que realmente le impactó mucho, que era como los camiones, porque las noches eran muy frías y en las mañanas pasaban camiones enteros, digamos recogedores de basura, pero que recogían a los niños que se habían quedado en las calles, ¿no? Muertos por causa del frío y por causa del abandono, porque evidentemente no tenían padres y estaban prácticamente abandonados, ¿no? Entonces, el testimonio de este hombre es que literalmente su corazón se rompió, ¿no? Y él dijo, yo no puedo volver a lo mismo, ¿no? Entonces dice que él volviendo en el avión de regreso a Estados Unidos tenía una voz, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y era como él dice, la voz de Dios repitiéndole, ¿vas a dejar esto que has visto o qué vas a hacer al respecto, ¿no? Y bueno, este hombre dedicó su vida cuando volvió a Estados Unidos a hablar de la niñez, ¿no? Y de la necesidad que él había visto en Corea, ¿no? Y a animar a las iglesias a escribir, a ayudar, ¿no? Y su testimonio es que empezó con un cheque, ¿no? Alguien que le dio un cheque y que empezaron a financiar un ministerio de ayuda a los niños en Corea, ¿no? Y bueno, Compassion nació así, ¿no? Hace probablemente 60 años casi, y el día de hoy, gracias al Señor y a la obra del Señor alrededor del mundo, Compassion se ha expandido, bueno, de Corea, que empezó, pero ahora existe Compassion apoyando a 28 países en el mundo, ¿no? Son en Asia, en Latinoamérica y en África. Son varios países, 28 en total en estos tres continentes, y tenemos alrededor de 1.8 millones de niños que están siendo el día de hoy beneficiados por Compassion, ¿no? Y el modelo sigue siendo
obviamente con variaciones, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Hablar a la iglesia, porque esto es lo que hizo Everett Swanson, fue a la iglesia cristiana en Estados Unidos y les contó de la necesidad de la niñez, ¿no? Entonces, el modelo sigue siendo el mismo. Principalmente nuestro mayor apoyo, nuestros mayores fondos son patrocinio de personas de las iglesias. En Estados Unidos y en Europa y en Australia y el día de hoy en Corea, porque Corea del Sur ya no es un Ujú. país receptor, ahora es un país donante, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Recolectar fondos y como mover el corazón de la iglesia para apoyar a otra parte de la iglesia en necesidad, ¿no? Y eso es lo que hacemos hasta el día de hoy. Específicamente en Bolivia, Compassion está trabajando desde el año 1978 y bueno, inició Compassion en Bolivia en La Paz con algunos proyectos y el día de hoy estamos en 6 departamentos de los 9, en La Ujú. Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y Oruro. Y solamente en Bolivia, gracias al Señor, hoy día tenemos 97,000 niños que estamos apoyando. 97.000 niños. Sí, Ese no es un número 97. pequeño, no es realmente una enorme bendición. Es la población de un pueblo mediano. Y Sí. gloria a Dios por eso. Contanos un poquito qué es exactamente lo que tú haces en Compassion, como un pequeño paréntesis en la historia. ¿Cómo llegaste tú a Compassion y cuál es la labor que tú cumples dentro de la institución ahora? Antes de eso, Marce, perdón, no me quiero olvidar, a todos los que nos ven, si quieren saber más acerca de Compassion, en los comentarios está el link de la página de Compassion y también los que van a ver este video en YouTube, cuando salga la versión editada la próxima semana, también va a salir aquí el link de la página de Compassion en algún lugar en su pantalla. Entonces, van a poder ingresar y encontrar más información y conocer más acerca de la institución. Y dentro de la página de Compassion también pueden buscar el link de Bolivia y lo que se está haciendo a nivel Bolivia. Perdón, Marce, ahora sí, contanos, ¿cómo llegas tú a Compassion y cómo te apasionas por esta institución tan bonita y qué es lo que actualmente Dios te tiene haciendo allá? Bueno, en realidad, cómo llego a Compassion es un testimonio porque yo saliendo de la universidad tuve como un encuentro muy fuerte con Jesús, ¿no? Yo he estudiado ingeniería comercial y de hecho al salir de la universidad empecé a buscar trabajos, ¿no? Y la mayor parte de los trabajos me ofrecían ventas y marketing y ventas y marketing y algo en mi corazón no sentía como que quiero dedicar mi vida a vender nada y no que tenga nada de malo vender, ¿no? Pero yo estaba en un punto en mi existencia con el Señor que solo quería servirle, ¿no? Y quería trabajar en un lugar donde el propósito de mis días tenga un valor adicional para el reino de Dios, ¿no? Entonces yo empecé a orar por un lugar, por un trabajo, y oré mucho, ¿no? Y bueno, mientras postulaba a bancos y empresas y instituciones, Dios habló conmigo muy, muy claramente y me dijo que Él tenía un lugar preparado para mí y que espere. Y me hizo esperar unos buenos meses. Y después de esto, a través de una persona que era de mi iglesia en ese tiempo, que me dijo, Compassion está buscando gente, ¿quieres aplicar? Entonces yo creo que supe que era la voz de Dios. De hecho, es chistoso porque yo no apliqué, me lo aplicó él, yo le mandé mi currículum, yo no sabía ni a qué me estaba postulando, pero me acuerdo que cuando fui a la entrevista, la especialista de recursos humanos me preguntó si es que este puesto no se abre, ¿te interesaría otro? Yo le dije lo que sea. Si me ponen de barrendera está bien, pero quiero, y si el Señor me permite, quisiera entrar, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi testimonio. He amado este ministerio desde el día uno que he entrado. Cuando me acuerdo que en mi inducción yo decía, ¿dónde está la letra chica de esto? En algún momento me voy a enterar de algo que, ¿no? Como no puede ser tan maravilloso este lugar. Y honestamente, y para la gloria de Dios, creo que como institución en mi área laboral he visto que Compassion es un lugar donde puedes sentir el reino de Dios en el día a día, ¿no? En la cultura de las personas, desde nuestro director nacional, que es un hombre de Dios, de pies a cabeza, ¿no? El hermano Mario es alguien que es muy amado y muy respetado, pero por afuera tú lo puedes ver y por adentro también, ¿no? En las reuniones y en todo lo que hacemos. Es un hombre guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es una bendición, ¿no? Tenemos un liderazgo que está buscando obedecer a Dios y creo que eso es algo
en tu pregunta, me apasiona mucho de lo que hacemos, ¿no? Ujú. He pasado por diferentes roles desde que ingresé a la oficina en ese tiempo, que podría haber sido barrendera. Entré de asistente de programas y bueno, entré como apoyando el departamento programático de las implementaciones que tenemos. Después estuve como especialista del programa de desarrollo de jóvenes, que fue un tiempo muy hermoso. Después estuve como la especialista de la red de cambios, manejando algunos cambios corporativos. Y bueno, hoy como gerente, bueno, ¿cómo sería en español? Gerente de servicios del negocio. Y tengo, dirijo un departamento que está formado por, bueno, todo lo que es el área administrativa, por un lado, del manejo de la oficina, ¿no? Ujú. Que son, digamos, la parte física de las oficinas en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, los autos, los seguros, las licencias de funcionamiento, toda esa es una de las áreas que está bajo mi departamento. Después tengo a cargo el área de métricas y medición de resultados, ¿no? Monitoreo y evaluación de Ujú. los programas y de todas las intervenciones que hacemos. También el tema de relaciones públicas y el tema de manejos de cambios corporativos. En general, mi rol tiene el área, mi rol y mi departamento están para dar soporte a los departamentos que hacen implementación de programas de manera directa en sociedad con las iglesias. No he comentado esto, pero me gustaría comentarles. Compassion trabaja en sociedad con las iglesias locales, cristianas, evangélicas, ¿no? Entonces, no somos una institución de implementación independiente. Lo que hace Compassion para trabajar y para alcanzar a los niños en necesidad es, no sé si ubicar, pero más bien las iglesias cristianas en las áreas, digamos, rurales y periurbanas, que ya tienen un corazón de trabajar por la niñez y que tienen la visión de apoyar a la niñez alrededor de sus zonas, y que probablemente no tienen los recursos para hacerlo digamos, en una escala grande, buscan a Compassion para hacer una sociedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es sociedad con las iglesias evangélicas cristianas para implementar nuestros programas, ¿no? Y para tener una intervención digamos, integral, ¿no? Con los niños. Entonces, el día de hoy nosotros, estos 97,000 niños que tenemos patrocinados pertenecen a 231 iglesias locales en las ciudades, ¿no? Entonces, mi Espera, departamento... paremos ahí un minuto, porque quiero que, perdón, que las personas Perdona, que nos sí. están escuchando se den cuenta un poco de algo que es muy bonito, y te voy a hacer en un momento la pregunta sobre esto, pero estás hablando de 97,000 niños, 131 iglesias, ¿estoy bien? 231. 231 iglesias. Uh-huh. Eso es más grande que muchas de las denominaciones más grandes de Bolivia. Eh, Posiblemente hay un par de denominaciones que tienen más de 200 iglesias, pero son muy pocas, muy, muy pocas. O sea, a lo que me voy con esto es que Compassion abarca una gran cantidad de iglesias y niños que es, estadísticamente hablando, abarca más iglesias que muchas de las agrupaciones de iglesias. Pero al mismo tiempo, a menos que estés involucrado en este tema y que conozcas un poco, el nombre de Compassion no es necesariamente un nombre que suene y resuene en la iglesia. Y eso es hasta cierta medida por diseño, porque Compassion no está buscando brillar, está buscando empujar a la iglesia local a hacer su labor. Y de cierta manera la misma gran comisión y el mandato divino de cuidar de los más necesitados y específicamente de los niños, ¿verdad? De amar a los niños, de permitir que los niños vengan a Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es hermoso, no sé si lo tienen ustedes específicamente dicho, pero sí yo siento que hay una fuerte medida cristológica en eso, ¿no? El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta es una institución que no está buscando autopromocionarse, promocionar su marca, promocionar su nombre, sino que está buscando facilitar que la iglesia haga su labor hacia los niños. Y eso dice mucho del lindo corazón que tienen. Entonces,
Aquí viene la pregunta que en cierta medida ya la has respondido y tal vez yo también, pero no está de más hacerla clara y directa. ¿Por qué trabajar con las iglesias? ¿Por qué no empezar tus propios proyectos? No digo Marce, pero ¿por qué Compassion toma esta decisión y no viene y dice, vamos a nosotros a agarrar y abrir 10 centros de niños o vamos a abrir 200 centros de niños? ¿Por qué trabajar con la iglesia? ¿Por qué permitir que sea la iglesia la que hace el trabajo a la vez que eres tú el que hace la logística, la manutención, etcétera, etcétera, etcétera? Gracias, Jonah. Esa es una muy buena pregunta y justo lo que has mencionado es parte de los pilares en los que está constituido Compassion, ¿no? En inglés son las tres Cs, en español es basado en la iglesia, es Christ-centered, ¿no? Centrados en Cristo, church-based, basados en la iglesia y child-focused, enfocados en los niños, ¿no? Entonces, nuestra labor justamente es a través de las iglesias. Y esto es por diseño, justamente porque nuestra filosofía de trabajo es que Jesús ha escogido a la iglesia local para llevar a cabo la gran comisión, ¿no? Definitivamente. Y si bien cada uno de nosotros somos la iglesia y cuando estamos juntos también somos la iglesia de Jesús, hay una hermosura en la iglesia local que un organismo institucional no tiene y es la pertenencia local, ¿no? Justamente, creo que por muchos años muchos de nosotros hemos visto ONGs y no por criticar, pero que vienen, hacen un trabajo maravilloso, se van y el proyecto se cae, ¿no? Y no hay un seguimiento, no hay una apropiación, se invierten millones de dólares y hay estudios, ¿no? De por qué fracasan las ONGs que dan tantos millones de dólares a países, digamos, en desarrollo como África y Latinoamérica, y qué pasa si hay tanta inversión de dinero, pero al final de cuentas termina el proyecto y termina todo, ¿no? Entonces, creo que una de los beneficios de trabajar con la iglesia local es la pertenencia, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras bases pastores que son de la comunidad, directores de proyectos, que trabajamos con los proyectos, que son de la comunidad, tutores que enseñan a los niños que son de la comunidad. Entonces, un niño viene a nuestro centro, pero solo en una reunión de padres, que puede ser institucional del Centro de Desarrollo Integral, que es así como se llaman nuestros centros. En una reunión de padres, el pastor se va a acercar a un padre y lo va a invitar a conocer a Jesús, ¿no? Y hay increíbles testimonios de padres que han llegado a conocer a Jesús y a la iglesia a través del Centro de Desarrollo Integral, ¿no? Entonces, si bien nuestro enfoque son los niños, el alcance son las familias, ¿no? Ese es nuestro sueño, que el alcance son las familias y que el proyecto puede terminar la sociedad con Compassion, ¿no? De hecho, nuestras sociedades con las iglesias no son ilimitadas, algunas tienen 30 años, ¿no? Nuestra intervención con una iglesia específica va a ser 30 años, pero cuando Compassion retire su intervención de sociedad, la iglesia local va a seguir ahí, ¿no? Y tú mencionabas algo y es cierto, ¿no? Probablemente Compassion no es una ONG tan conocida en el ámbito cristiano en Bolivia, justamente porque no tenemos un enfoque de relaciones públicas tan de hacer conocer nuestro nombre. Probablemente en el futuro sí, si cambiamos la estrategia y tenemos que hacer, digamos, recolección de fondos a nivel Bolivia y todas estas cosas, es muy probable que tengamos que ponerle fuerza al nombre, ¿no? Pero por el momento nuestra visión ha sido embellecer a la iglesia, ¿no? Creo que es uno de nuestros documentos filosóficos, habla de que la iglesia es el poder más fuerte de esta tierra. La iglesia local es la fuerza imparable de la humanidad, ¿no? Entonces, mientras nosotros hacemos y logramos que con una intervención de sociedad la iglesia local tenga visión, pueda caminar, pueda recolectar recursos propios, pueda hacer alianzas estratégicas con hospitales de la comunidad, pueda hacer alianzas estratégicas con otras instituciones que le van a sustentar. Entonces, realmente hacemos nuestro trabajo bien, que es una sociedad, ¿no? Les damos lo que tenemos y después nos retiramos, ¿no? Y evidentemente, si me dejas decir estito, Por favor, adelante. nuestro programa tiene un enfoque específico con los niños, de quitar mentiras y sembrar verdades, ¿no? Nuestra intervención es, bueno, el lema de Compassion es liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Y nuestra manera de hacerlo, nuestra intervención programática es a través de la implementación de principios bíblicos que cambien su manera de pensar, ¿no? Hay una frase que nosotros manejamos mucho y es: la pobreza está en la mente,
Mm. ¿no? Hay muchas definiciones de pobreza y hay gente y filosofías al respecto, pero nosotros como Compassion Bolivia tenemos la filosofía de que la pobreza está en la mente. Y si tú logras cambiar la mente de un niño alineada a los principios bíblicos de quién dice Dios que ese niño es, ese niño no solo va a salir de la pobreza, digamos, económica, pero va a salir de la pobreza de manera integral, ¿no? Ujú. Va a salir de la pobreza cognitiva, va a salir de la pobreza física, pero también va a entender que el salir de la pobreza no es un día tener millones de dólares, pero es servir a Dios en tu generación y es alcanzar el llamado de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, este es nuestro programa, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros logramos que una iglesia local adopte nuestro programa de quitando mentiras, sembrando verdades, que es toda una filosofía que se maneja, en la medida que una iglesia local compra, en el buen sentido, este programa, el día que la sociedad termina, la iglesia tiene una herramienta maravillosa para continuar discipulando no solo a los niños, pero a toda la comunidad, ¿no? Entonces, ese es realmente nuestro sueño, es cambiar generaciones, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? De todo lo que has dicho es tan importante y es una envergadura tan grande. Y no sé si muchas personas llegan a darse cuenta de la profundidad y la magnitud de lo que Compassion está haciendo y de lo que tú nos has descrito. Porque en el oído de muchos puede ser, es una horita feliz. Y no, no es una horita feliz. Es un centro de desarrollo integral. Y eso conlleva una serie de otros factores, uno de los cuales, y es muy importante, es lo que tú decías. El objetivo no es distraer a los niños un rato a la semana, es generar un programa que vaya transformando a los niños para hacerlos adultos diferentes. O sea, niños que pueden estar en una trayectoria de perdición y son llevados a una trayectoria de victoria, hablando de su imagen de sí mismo, de su relación con Dios, de su perspectiva de vida, de sus sueños. Entonces, realmente no es lo mismo que, no es una escuelita dominical, ni es una horita feliz, ni es un rato para distraer a los niños y darles un refrigerio. Es un programa de transformación de vidas. Eso es una cosa que es súper, súper importante, lo que decías, Marce, que la iglesia tiene que entender que no se trata de que es otra institución que está distrayendo a los niños y te está vendiendo un proyecto. De hecho, no te lo está vendiendo, te lo está financiando, pero al mismo tiempo es un programa con objetivos claros, con metodología probada. Otra cosa que decía es que es súper, súper importante, y esto es una realidad muy dura, es que las ONGs muchas veces se caen. ¿Y por qué se caen? Porque las ONGs tienen una desconexión con la población local, ¿no? Se vienen con un estilo de paternalismo en el que dan muchas cosas y cuando dejan de dar se van y la cosa desaparece por completo. La idea de trabajar con la iglesia local tiene que ver con el hecho de que es gente de ahí trabajando con gente de ahí, bien a lo cochabambino, ¿no? O sea, son vecinos trabajando con los vecinos. Exacto. Entonces no hay una desconexión de que llegó el europeo, llegó el gringo o llegó el chango que es de otra zona de la ciudad o de otra subcultura y estuvo ahí porque tenía recursos para dar cosas y cuando se le acabaron los recursos o se le acabó la paciencia se fue, sino que es gente que vive ahí, que está ahí, que conoce la realidad de ahí, que está llevando a cabo un programa. Entonces esto perdura, esto se conecta, hablan el mismo idioma, entienden la realidad y Compassion les ayuda a poder encontrar esa realidad y transformarla. Y eso es fundamental, es muy, muy, muy importante. Entonces, lo que hace Compassion es muy diferente a lo que tradicionalmente hacen muchas ONGs o instituciones o a lo que puede hacer la iglesia solita porque es una buena amalgama, un buen encuentro entre quien tiene recursos, quien tiene know-how, quien tiene cosas para hacer y quien tiene la capacidad de hacerlo en el idioma y en las cualidades de su propia gente. Entonces, es realmente una cuestión muy, muy importante que, que vale la pena conocerla. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, porque ¿cómo puede o qué características tiene que tener una iglesia local para poder acercarse a Compassion y decir queremos hacer un proyecto, queremos tener un CDI o queremos apoyar a las niñas de nuestro barrio, de nuestra zona? ¿Cómo me acerco? Yo soy un pastor que estoy trabajando en X lugar y siento que mi población, en mi barrio, hay muchos niños, hay mucha necesidad, quiero ayudarlos, quiero hacer algo para ellos, he escuchado de Compassion, pero me van a decir a mí no.
Es la mentalidad que tenemos, ¿no? Los cochabaminos, no, pues es que no es para mí. A mí me van a rechazar, seguro es para denominaciones grandes, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se acerca alguien para buscar apoyo? Gracias, Jonah. Creo que no lo podías explicar de mejor manera lo que acabas de decir, de los recursos y la visión y la iglesia local. Creo que ese es el espíritu de la sociedad de Compassion con las iglesias. A tu pregunta, te voy a explicar un poquito cómo hemos estado manejando estos últimos años. Nuestra estrategia de crecimiento en el pasado era un poco, tal, no quiero decir más simple, pero probablemente cuando empezó Compassion éramos nosotros que íbamos a las iglesias, ¿no? Y les decíamos, quisieras hacer un proyecto, miremos identificado que este es un área de necesidad. Gracias a Dios y que digamos el trabajo que se ha venido realizando son ahora las iglesias las que buscan a Compassion y bueno, lastimosamente no siempre tenemos la cantidad necesaria para hacer aperturas, ¿no? Porque obviamente nosotros recibimos fondos y tenemos una proyección de crecimiento, ¿no? Pero hay dos formas y tal vez ahorita la más común que hemos estado realizando es que cuando terminamos una sociedad con una iglesia, por decirte, digamos, teníamos hace 20 años una iglesia aquí en la zona sur por la terminal. Hoy ya no es una zona estratégica de pobreza, ¿no? O sea, hay mucho desarrollo y entonces vamos a terminar la sociedad con esta iglesia. ¿Sabes? Ha venido pasando un fenómeno que podemos nosotros decir que es el favor y la gracia de Dios, porque no ha sido planificado, pero ha sido algo que se ha vuelto nuestra estrategia de crecimiento en estos últimos años. Y es que esta iglesia, por ejemplo, que vamos a terminar la sociedad con Compassion, se va a graduar, el pastor está tan enamorado del ministerio que se hace con los niños que dice, sabes, quiero seguir, ¿no? Entonces, digamos, Compassion le dice, tu zona ya no es estratégica, ¿no? Y ha venido pasando que estos mismos pastores han dicho, pero podemos buscar zonas más estratégicas, ¿no? Entonces, por decirte, han abierto o han dicho, vamos a buscar en Caracara, ¿no? Entonces, se van hasta el Cerro o Cerro Verde, lugares donde literalmente no hay una sola iglesia cristiana establecida y llevan una avanzada de su iglesia y le empiezan con niños, ¿no? Y esto es lo que ha venido pasando últimamente, ¿no? Hemos visto que nuestros propios socios han empezado a probablemente explotar la visión. Muchos pastores decían, por años hemos tenido en nuestro título iglesia misionera tal, pero nunca hemos hecho misiones, ¿no? Mm. Y como que esto ha despertado en ellos el corazón de ir a servir a lugares donde nunca antes habían ido, ¿no? Entonces, esta es una de las estrategias principales, que si bien no es tan abierta como el que quiere viene y hacemos un proyecto, realmente estamos viendo el corazón de los pastores darse a una obra donde, como digo, no sé en cuántos lugares hemos visto iglesias cristianas evangélicas nacer a partir de los niños, ¿no? Ujú. Nacen a partir de los niños porque hay una zona donde no hay una iglesia cristiana, pero empieza Compassion un proyecto y después de que empieza el proyecto y empiezan a venir los niños y empiezan a conocer a Jesús, las familias quieren conocer a Jesús y se abre la iglesia, ¿no? Entonces, es un modelo un poco diferente al tradicional, pero eso es como ha estado funcionando en estos, puedo decir, alrededor de últimos 5 o 6 años, ¿no? Y bueno, por otro lado, obviamente, la forma tradicional es que una iglesia que ya está establecida en un lugar y tiene la necesidad y la visión de trabajar con niños, busque a la oficina de Compassion, ¿no? Entonces, en general, ¿cómo pueden hacer? El pastor tendría que ir a la oficina de Compassion en Cochabamba o en la ciudad donde esté, ubicar al gerente de la zona y aplicar, ¿no? Y decir, quisiera ¿Dónde es la aplicar. oficina en Cochabamba? Para algún pastor de Cochabamba que quiera conocer. Es en el edificio Los Tiempos, Torre 1, piso 7. Perfecto. Pero para serte bien honesta, te he dado todo el background porque ahorita probablemente en nuestra estrategia de crecimiento estamos dando mucha prioridad a este tipo de crecimiento Claro, pero ¿no? Que de es todos modos no decisión está de natural, más. pero no está de más porque de hecho, digamos, hay como protocolos, ¿no? Nosotros Mm. tenemos algunos requisitos mínimos, por decirte, digamos, el tipo de establecimiento de iglesia, que sea una iglesia, digamos, con la que se puede establecer una sociedad, ¿no? Pero podrían buscarnos y definitivamente hay un equipo que está a cargo que
iría a conocer la iglesia, se reuniría con los pastores, conversarían de la visión y muy transparentemente le dirían, miren, podríamos pensar en un proyecto de aquí a 2 años porque falta esto y esto y esto, pero si trabajan en esto lo podemos poner como en la lista para abrir un proyecto con su iglesia, ¿no? Entonces En el es peor muy de los importante. casos te van a dar buenos consejos de cómo llevar a tu iglesia al siguiente nivel. Dime Sí. una cosa, ¿tienen, aparte, además del material de los CDIs que ustedes manejan, que es ese material para un proyecto específico, propio, formalmente establecido de Compassion, ¿Compassion tiene disponible algún tipo de material que las iglesias puedan acceder para trabajar con los niños? No a nivel proyecto, sino a nivel de yo tengo una iglesia, tengo 100 niños y quiero un material que yo pueda usar con mis niños. Yo voy como iglesia y lo adquiero o alguna cosa similar. Es una buena pregunta, Jonathan, porque justamente eso es algo que nos ha venido sucediendo, ¿no? Que ya las iglesias ven que el programa es muy bueno y quieren adquirirlo. Se hace algún tipo, bueno, Compassion, para empezar por nuestra constitución, no podemos vender nada, ¿no? Entonces, no tenemos materiales en venta ni programa en venta, pero sí, si hay una iglesia que está interesada, se podría acercar a las gerencias de, digamos, de programas y conversar. Y definitivamente nuestro sueño es que el programa sea adoptado, no solamente por nuestras iglesias socias, pero por cualquier iglesia, ¿no? Porque el material que se ha desarrollado es realmente muy transformacional, ¿no? Es una transversalización de principios bíblicos, convivencias, con romper creencias equivocadas, cosas que toda tu vida has pensado que haces bien, pero que al final dices, esto no es alineado con una verdad bíblica, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si alguien está interesado, nos puede contactar, igual podría contactarme a mí o contactar como he dado la dirección de la oficina. Sí, Te en el puedo dar edificio de los tiempos en la Plaza teléfonos Quintanilla. también. Sí, te puedo dar algunos teléfonos también o mi mail personal porque definitivamente nos gustaría ver la manera de dar. Nuestro programa implica una capacitación. No es un programa muy sencillo de, digamos, pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, ¿no? Entonces, Ujú. generalmente hay iglesias en Argentina, te quiero contar, que han solicitado tener nuestro programa, aunque no tengan la sociedad con Compassion, porque de hecho en Compassion, en Argentina no hay Compassion. Entonces hemos mandado a una especialista a entrenar pastores para Ujú. aplicar nuestro programa y hasta donde se ha sido bastante exitoso, ¿no? Entonces se podría hablar de un entrenamiento y Ese es una un capacitación. punto en el que realmente quisiera ser enfáticos y quedarnos un cachito porque también tenemos que volver a ese tema de dejar de pensar en el eterno paternalismo, ¿no? Entonces, si no me dan todo gratis y si no me lo abren, no voy a hacer. Porque la tarea de la iglesia no depende de que haya una ONG que te la pueda financiar. Obviamente las iglesias tienen diferentes disponibilidades de recursos, pero hay en nuestro medio denominaciones que son muy grandes o iglesias que son bastante amplias, ¿no? Que tienen bastante capacidad financiera, capacidad de personal y demás. Entonces, si bien está este brazo por el que Compassion tradicionalmente trabaja, que es el brazo de abrir los CDIs y tener todo el proceso formal de que seas una iglesia socia de Compassion, y para eso hay que seguir todo el camino formal y puedes tener una lista de espera muy larga, etcétera, etcétera. También está la posibilidad de que tú digas, mira, yo tengo recursos, no estoy tanto buscando recursos, estoy buscando material, capacidad, quiero servir a mi niñez. Soy una denominación que tengo 20 iglesias, entonces quiero agarrar a mis profes y meterlos a una capacitación de verdad. Yo no estamos diciendo que te lo van a vender, pero obviamente hay que cubrir costos de fotocopias, impresiones, lo que venga a ser necesario y tener un programa serio con el que puedas transformar la vida de tus niños, con el que tengas maestros positivamente capacitados y puedas tener un impacto real que al final va a ser de beneficio para tu propia iglesia. ¿Por qué? Porque va a resultar en el que los niños, el barrio, etcétera, etcétera, sean transformados por Dios y también genere el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la iglesia, porque va a venir más gente a la iglesia y va a venir más gente a recibir un programa que tienes que los va a disipular, los va a transformar. Entonces, vale la pena tomar eso en cuenta. O sea, si bien existe esta idea de compassion, que es la más tradicional y la más loable de buscar áreas económicamente deprimidas o donde no hay iglesia y entrar ahí con ayuda, también existe la posibilidad de que iglesias que no están dentro de ese espacio
puedan agarrar y adoptar el programa y poderlo poner en práctica. Y obviamente, como todo lo que es internacional y formalmente establecido y que por ende trae buen fruto, va a requerir cierta disciplina. Pero sabemos que la disciplina siempre trae buenos resultados, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es muy Exacto. importante, Marce, que lo Y, entendamos. sí, y lo que has mencionado es muy correcto, ¿no? Evidentemente hay muchos programas y me imagino que cada uno tiene su nivel de efectividad, pero puedo decirte que nuestra intención de confrontar mentiras y sembrar verdades bíblicas es un acercamiento muy diferente tal vez al discipulado tradicional, ¿no? Y muchas veces nosotros, el staff de Compassion Bolivia, el día de hoy está pasando una certificación de nuestro programa, nosotros mismos, y estamos aplicándolo como si fuéramos los niños, ¿no? ¿Cuál es una creencia equivocada que tú tienes respecto a esto, ¿no? Y te das cuenta que aunque has crecido en iglesia, si quieres, o eres cristiano de años, hay tantas mentiras enraizadas dentro de ti que probablemente no son confrontadas, ¿no? Y al no ser confrontadas con una verdad bíblica, no salen de tu sistema de creencias, ¿no? Y no salen de tu forma de vida. Entonces, creo que ese es digamos, el objetivo de nuestro programa de discipulado, es una a la vez ir cambiando una mentira por una verdad bíblica que se va a convertir en un comportamiento que va a generar posteriormente una cultura, ¿no? Y bueno, algo que es importante, ¿no? Creo que en Latinoamérica tenemos países que son altamente evangélicos, sin embargo, no hay una gran diferencia, y tú has estado en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Digamos, es creo que 98% evangélico, cristiano evangélico el país, no sé, y supuestamente, ¿no? O por lo menos en números, Mm. pero el nivel de violencia y el nivel de, digamos, de corrupción, y lo mismo en Bolivia, ¿no? O sea, a veces tenemos iglesias que el nivel de corrupción no es igual de alto, el nivel de violencia es igual de alto dentro de la iglesia que fuera. Entonces, si bien hemos conocido a Jesús y amamos al Señor, probablemente el proceso de discipulado no ha sido este de ir cambiando mi comportamiento para estar alineado a la verdad bíblica, ¿no? Entonces, ese Correcto. es nuestro sueño con los niños, ¿no? Si en nuestras reuniones hablamos, ¿no? Si 97,000 niños empiezan a vivir conforme a la verdad bíblica, realmente es una transformación cultural que puede traer un impacto, ¿no? Entonces, Correcto. Y eso es tan importante lo que dices, ya desde la perspectiva de la pastoral, es fundamental. Hablemos del caso Guatemala, que en ciertas poblaciones estás hablando del 90-95% de cristianos. A nivel país estás hablando, dicen entre el 40 al 60%, depende a quién le preguntes, pero es un porcentaje grande del país. ¿No? Estás hablando de que de cada 10 personas, por lo menos 4, posiblemente 6, profesan la fe evangélica. Y de hecho en Guatemala es muy posible que no haya nadie que nunca haya ido a una iglesia. O sea, toda la población alguna vez ha asistido a una iglesia evangélica, ¿no? Que por ejemplo es distinto que en Bolivia. En Bolivia tenemos un gran porcentaje de la población que nunca ha visto servicios evangélicos o tiene una caricatura de la iglesia evangélica, pero nunca ha estado en una iglesia, ¿no? Nunca ha entrado a un culto evangélico. Pero aún así en Bolivia estamos hablando de que en los 90 se hablaba del 5% de evangélicos, hoy se habla entre el 20 al 25% de evangélicos. O sea, imagínate, hemos tenido un crecimiento exponencial de haber sido un sector marginal de la población a representar un cuarto de la población. estoy, perdón, Y perdón. entonces, no te preocupes, estamos en cuarentena todos. Sí. Entendemos los niños que vienen gritando y las mamás que nos preguntan cosas. O las hermanas. O las hermanas. Pero estamos hablando de un cuarto de la población en Bolivia que se confiesa evangélica. Y no hemos visto que un cuarto de la cultura en Bolivia haya cambiado. Y es porque efectivamente es un proceso largo, es un proceso de Dios de tratar en nuestras vidas, pero a veces también es esa carencia de un producto que nos lleve a cambiar, de una presentación del Evangelio, perdón, que hable a nuestro sistema de valores y nos confronte cerca del corazón y modifique nuestro sistema de valores. Y si hay una herramienta disponible que nos puede ayudar en esa tarea, pues tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla porque tenemos que transformar la cultura desde adentro por medio del Evangelio. Así que eso es fundamental, es muy, muy importante. Y yo creo que solo ese dato debería animar a muchos
a decir yo quiero saber más y yo quiero ver cómo, o por lo menos los principios o el material, de qué manera puedo aplicar esto en mi realidad, en mi contexto, en mi iglesia, sea por medio de un CDI, sea por medio de una capacitación, sea por medio de cualquier otra herramienta. Y esto me lleva, Marce, a la última pregunta que te quiero hacer, que es fundamental también, porque hemos hablado de la cara de la moneda de la que a todos les gusta hablar. ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Verdad? ¿Qué es Compassion? ¿Qué ofrece Compassion? ¿Cómo trabaja Compassion? ¿Por qué es así Compassion? Ahora viene la otra cara de la moneda. ¿Qué puede hacer la iglesia para involucrarse y apoyar? ¿Cómo podemos ayudar? Porque eh, estamos en época de pandemia y obviamente ahorita las cosas han cambiado y las iglesias todas, al igual que toda institución ahorita, están atravesando un desierto, ¿no? Una etapa de vacas flacas. Pero esto va a pasar y la normalidad va a volver y sería triste que volvamos a la vieja normalidad. Porque hasta hace 6 meses atrás, la iglesia en Bolivia era una iglesia relativamente cómoda, una iglesia con crecimiento numérico acelerado, la mayoría de las iglesias con estados financieros no holgados, pero que no estaban preocupados de cómo voy a pagar el alquiler a fin de mes, ¿no? O sea, las iglesias, gracias y para la gloria de Dios, estaban avanzando, pensando en implementar programas, pensando en crecer, pensando en evangelizar, pensando en hacer viajes misioneros, cosas del reino que son buenas. Y esto va a regresar. Y cuando esto regrese, vale la pena preguntarse, ¿hay esta institución en nuestro medio que está haciendo esto? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo puede la iglesia involucrarse de tal manera que Compassion no tenga que esperar que Corea, Europa o Estados Unidos abra un CDI, sino que la iglesia boliviana pueda abrir un CDI? De tal manera que, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Cómo puede apoyar? ¿Cómo puede involucrarse? ¿Cómo puede ayudar a alcanzar a más personas por medio de lo que ustedes hacen? Ya, bueno, en realidad te voy a decir la manera más práctica que puede ser si yo estoy escuchando esto y digo, quiero involucrarme, patrocinen un niño, ¿no? Nuestro programa es un programa, como les he comentado, que mueve a la iglesia a apoyar a la iglesia en necesidad. Entonces, nosotros hoy eh, tenemos una gran población en Bolivia que es evangélica y que tiene los recursos para apoyar, ¿no? Entonces, si realmente hay como este corazón de quiero hacer algo por alguien, creo que el modelo de patrocinio es una de las fortalezas que tiene Compassion porque te conecta con un niño a la vez, ¿no? No das, digamos, un dinero y dices, ¿y a quién habrá ido a parar? ¿No? Si tú patrocinas a un niño, es un rostro, es un nombre, un apellido, una familia que tú vas a conocer y con la que te vas a conectar, ¿no? Entonces, como decía, una de las fortalezas del programa que tiene Compassion Internacional es que conecta a los patrocinadores con los niños de manera directa, como a través de cartas, ¿no? Por el momento son cartas, hay sueños de que sean otro tipo de interacciones más digitales, videos, pero por el momento un patrocinador, si yo me vuelvo patrocinador de un niño al que yo elijo, voy a tener una relación directa con ese niño, ¿no? Y puedo ser parte fundamental en el desarrollo de ese niño, ¿no? En lo que ese niño se va a convertir. Y nosotros tenemos testimonios increíbles. Hay mucha gente en mi oficina que ha sido niños patrocinados que hoy cuentan el impacto que ha tenido la carta de su patrocinador cuando ella era una niña patrocinada en el Alto, ¿no? Y no tenía literalmente su familia dinero para comer ni para comprar ropa y su patrocinador le escribía y le decía, tú eres una niña inteligente, yo creo que tú puedes, porque tú me dices que te gustan las matemáticas, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, creo que te gustaría conocer las computadoras, ¿no? Y el impacto que una carta tras otra carta ha tenido en esta niña, que hoy es nuestra ingeniera de sistemas de la oficina, que maneja todos nuestros equipos computacionales, y ella te cuenta y te dice, leer en una carta que una persona me diga, eres inteligente, Dios tiene un propósito para tu vida, vas a ir adelante, vas a salir adelante y que te abra la visión de decir, wow, esto es una computadora, así funciona, esto es lo que podrías hacer, ¿no? Es un ejemplo de Claro. muchos. Creo que el patrocinar a un niño puede como iglesia cristiana darte la oportunidad de bendecir a alguien y realmente el impacto económico tal vez es el mínimo, ¿no? O sea, no por cuánta plata puedas dar, porque de hecho patrocinar a un niño cuesta alrededor de $38 al mes,
no es un monto elevado, pero el compromiso y el nivel de impacto que uno puede hacer es mucho mayor, ¿no? Si te comprometes, evidentemente, a escribirle cartas a este niño, a orar por este niño, a declarar el propósito de Dios sobre su vida. Y evidentemente, si eres boliviano y patrocinas en Bolivia, a conocerlo, ¿no? Y un día visitar su hogar y visitar su casa y decirle Dios te ama, decirle el propósito que el Señor tiene para su vida. Hay un impacto muy fuerte en los patrocinadores que son comprometidos con sus cartas, ¿no? O sea Entonces, que yo puedo en Bolivia patrocinar a un niño boliviano y sí, obviamente por el conducto adecuado, no es a lo boliviano, de que yo nomás me subo a mi auto y me voy, ¿no ve? Pero totalmente. por el conducto adecuado, que es por medio de la oficina y ciertos protocolos, yo puedo conocer incluso a ese niño, impactar su vida directamente, ¿ya? Obviamente por medio de cartas a la distancia, pero también físicamente en ciertos momentos y ocasiones, ¿verdad? Exactamente. Si eres boliviano y patrocinas en Bolivia, porque ustedes pueden ingresar a la página y pueden ver, de hecho, yo, por decir, quiero patrocinar a un niño en Burkina Faso, lo puedo hacer, ¿no? Entonces entro y digo, quiero un niño en Burkina Faso porque sueño con patrocinar a un niño de África. Y le escribo y algún día, si el Señor me da los recursos, voy a Burkina Faso y lo visito y lo conozco. Y lo mismo puedo hacer estando en Bolivia, ¿no? Entonces soy boliviana y me escojo, no sé, un niño del Alto y voy a escribirle cartas hasta el día que pueda ir a La Paz y como tú dices, por los conductos regulares, que Compassion sí tiene por los temas de protección del niño, más que Claro. nada, tiene altos estándares en el cuidado Y así debe ser. de la relación, ¿no? No es tan abierto como te doy tu dirección y anda a verlo, ¿no? Porque obviamente por temas de protección infantil no podemos hacer eso, pero mediante nuestros conductos regulares se puede organizar una visita individual, o bueno, lo que sucede en general con Passion Internacional es que organiza viajes de sponsors, de patrocinadores a los países. Entonces, cuando hay un viaje grupal, vienen, por decirte, 30 gringuitos que han estado patrocinando Ujú, niños bolivianos a conocerlos. Y se ujú. organiza toda una semana de visitas a los proyectos, de visitas a casas, que ellos puedan ver en campo lo que realmente está haciendo su aporte mensual, ¿no? Porque creo que una de las cosas que tal vez más cuestan cuando uno da dinero a una ONG es decir, realmente estoy haciendo una diferencia o está yendo al salario no sé, de esta persona, del director, ¿me entiendes? Como es un sentimiento muy normal, porque es verdad que por muchos años las ONGs han tenido aquí, digamos, los recursos y ha llegado así al beneficiario final, ¿no? Y Compassion creo que se caracteriza, de hecho, hay unos rankings de instituciones que llevan la mayor cantidad del dinero recibido hasta el beneficiario final, y Compassion está dentro de las ONGs con mayor ranking en esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente hay sueldos administrativos, hay gastos administrativos que cubrir, pero el porcentaje es muy mínimo en relación al impacto que puede llegar al beneficiario final, ¿no? Entonces, generalmente cuando un patrocinador viene a conocer a sus niños, lo que más escuchamos es decir, no tengo idea cómo hacen con mi aporte este trabajo. O sea, no paga lo que yo doy, lo que estoy viendo en transformación, ¿no? Y de hecho los niños, aparte de ir al proyecto y recibir el programa, reciben comida, reciben beneficios médicos, tienen otro tipo de cuidados, ¿no? Pero como digo, si alguien quiere aportar y ayudar y ser parte de esto, creo que el ser un patrocinador de un niño en Bolivia y escribirle cartas y tener una relación directa puede cambiar la persona y su familia, para el futuro de no solo este niño, ¿no? Pero el impacto generacional que va a ser, ¿no? Y como te digo, Jonathan, yo lo veo todos los días, ¿no? Veo Y personas habla que han de, ido y que muestran el impacto, ¿no? y habla de romper además esa brecha que hay en Bolivia entre unos y otros, ¿no? Porque realmente es entregarte a alguien y recibir respuesta también de esa persona y crear puentes de amor, crear puentes de relaciones y romper con todo ese regionalismo, ese tribalismo que hay ahorita en Bolivia, ¿no? Entre unos contra otros, porque empezamos a ver rostros más allá de cualquier diferencia que pueda haber entre un lado u otro o una región y la otra. Y realmente qué importante que es esto. $38. Realmente hay muchas personas en nuestro medio que tienen la capacidad de hacerlo
y de poder patrocinar a un niño y transformar su vida. Y solo para que entiendan, claro, todos los que están viendo, estás hablando de niños que tienen su casa, que están, no estamos hablando de niños en situación de calle o que están en hogares o en centros, pero estás hablando de niños que tienen una casa, tienen un hogar, pero pueden estar atravesando en una situación de escasos recursos, atravesando una situación muy dura, eh, atravesando una situación de pobreza real. Y Compassion entra ahí a transformar sus vidas y hacer la diferencia. Y así como Marce los contaba, yo también he conocido testimonios de personas que han sido beneficiarios de Compassion y que ahora son personas de éxito. O sea, personas que han cambiado su mentalidad y han salido adelante, y han estudiado y se han esforzado y han transformado su entorno y han transformado sus vidas. Y tú puedes ser parte de eso simplemente haciendo esto, dedicándole un poco de tiempo, dedicándole los $38, pero más allá de eso, leer las cartas que te manda este niño, escribirle cartas, darle ánimo, orar por él, orar por ella en algún momento de tu vida, visitar a esa persona. Y entonces te vas a sentir como realmente vas a ser un instrumento de Dios en transformar una vida, pero ¿sabes qué es lo más lindo? Tu vida también va a ser transformada. Tu vida va a ser la mayor beneficiada espiritualmente y emocionalmente al ver que lo poquito que haces puede transformar una vida tan grande y esa vida a cambio te va a transformar a ti. Entonces es realmente fundamental. Ok, ahí estamos hablando a nivel personas, individuos, familias que quieren apoyar a un niño. Excelente. Hemos hablado de iglesias que pueden adoptar el programa, ¿verdad? Ya sea por el conducto un poco más largo, complicado de adoptar un CDI o por el conducto de decir, ok, nos interesa su material, ¿cómo podemos hacer para capacitarnos, tener el material e implementarlo nosotros? La última pregunta, como iglesia, aparece una iglesia y dice, nosotros, si bien estamos fomentando a que las personas en la iglesia adopten un niño, pero como institución, como iglesia, ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué puede hacer una iglesia para apoyar a Compassion? Una cosa es adquirir el material, ya hemos visto, ¿verdad? Pero, ¿qué otra manera? ¿Existe la manera de que una iglesia diga, yo quiero apoyar a Compassion? A lo que ustedes hacen. Ya, bueno, honestamente, los conductos todavía son precarios en ese sentido. No tenemos, obviamente puede una iglesia ayudar a una iglesia local, sí, ¿no? Si una iglesia en Bolivia dice quisiera ayudar a una de estas 231 iglesias. Creo que te comentaba, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en nuestra sociedad para que cada una de estas iglesias se vuelvan fundaciones, ¿no? Que tengan una personería jurídica establecida, porque las leyes de Bolivia sí lo exigen, que puedan tener toda la constitución legal. Entonces, ahorita casi todas, porque algunas están en proceso, en algunas ciudades es muy burocrático, pero casi todas estas iglesias locales están establecidas como fundaciones y definitivamente les vendría bien ayuda, ¿no? Si es que, por decirte, una iglesia dice, quiero ayudar una semana a construir el templo de la iglesia, o sea, definitivamente se puede hacer. No tenemos un programa, si quieres, de voluntariado a nivel Compassion, ¿no? De decir, esto hacemos a nivel Compassion Bolivia, ¿no? Porque en Estados Unidos sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en los países que son los países donantes, existen varias alternativas que también las pueden ver en la página, ¿no? Fuera de apoyar con $38 al mes, si yo soy una iglesia que quiero apoyar a una iglesia en Bolivia, puedo decir, tengo, no sé, $20,000 y me gustaría que se den a esta iglesia específica para que construyan baños. Nosotros tenemos un listado, se llaman intervenciones complementarias, ¿no? Entonces, todos los países enviamos nuestras necesidades de fondos adicionales al de patrocinio, que son justamente para complementar la intervención que se hace con el programa. Por decir, construcción de baños, porque hay iglesias que no tienen literalmente baños, algún tema tecnológico, ¿no? Equipar las salas con computadoras. Entonces, sí hay iglesias enteras que dicen quisiera apoyar a este proyecto de intervención complementaria y mandan sus fondos, ¿no? Y esto evidentemente se puede gestionar a través de la página principal. Como te digo, que todavía por este momento está siendo gestionada por la corporación en Estados Unidos. Pero se puede, ¿no? Se podría hacer a través de la página si uno quiere hacerlo, si quieres, a nombre Compassion y que de Compassion venga a las iglesias socias. O por otro lado, si quisieran apoyar a una de nuestras iglesias socias que ya están establecidas como instituciones, tendríamos que buscar la manera de contactarlos con los pastores y definitivamente creo que no hay iglesia que no requiera ayuda, ¿no?
definitivamente una iglesia puede aprovechar todo el tipo de ayuda que se necesite, ¿no? Excelente. Entonces, un lindo vistazo de lo que es esta hermosa institución que está trabajando en nuestro medio, que está trabajando en pos de la niñez, que está trabajando en pos de la iglesia local. Lo mínimo que podemos hacer es orar por ustedes, estar conscientes de que este tipo de cosas se están llevando a cabo en este tiempo en el que las redes sociales, por ejemplo, está muy de moda atacar a la iglesia porque en su idea solamente piden diezmos y no hacen nada. Saber que la iglesia está haciendo todo esto. La iglesia y estas ONGs que dependen de la iglesia, porque trabajan con la iglesia y su financiamiento llega de las iglesias, si bien no de la iglesia como institución en algunos casos, pero de miembros de las iglesias que se enteran de esta labor y entonces la apoyan. La iglesia está cambiando vidas. En Bolivia, la iglesia a través de Compassion está alcanzando a 97,000 niños en 231 iglesias, a los cuales no es que solo los está entreteniendo, les está dando ayuda integral, transformacional, con programas bien pensados y con objetivos de largo plazo. Y esa ayuda además tangible, no solamente ayuda abstracta, ¿verdad? Entonces, realmente es loable, es hermoso que hagan esto. Y gracias, Marce, por dedicarnos tu tiempo, por contarnos un poco más acerca de Compassion. Entonces, queda el desafío para la iglesia local. Si tienes la capacidad, adopta un niño, entra a la página de Compassion, está en los comentarios de este video, lo van a ver en YouTube cuando ya esté el video editado y va a estar el link ahí a la mano. Marcela nos va a enviar también los emails y teléfonos respectivos, que también van a estar ya en la edición de YouTube del video, disponibles para que las personas lo puedan ver y también van a estar en los comentarios. Vamos a procurar ponerlo más adelante en los comentarios de este video. Y bueno, adopta un niño si es que puedes hacerlo. Ora por esta institución. Patrocina. Perdón, patrocina. No es, perdón, patrocina un niño. Patrocina un niño. Busque Compasión Internacional. Entérate más de lo que están haciendo. Ora por estos niños. Ora por esta institución que es tan importante. Y bueno, vamos enterándonos de todo lo que se está haciendo en nuestro medio, de lo que a veces no tenemos ni idea y que son cosas hermosas a las que podemos apoyar. Gracias, Marce, nuevamente por darte el tiempo, por explicarnos tan pacientemente y de una manera tan clara y tan detallada lo que están haciendo en Compassion. Gracias, Jonathan. Gracias por el tiempo. La verdad es que ha sido un gusto. Y bueno, como tú has dicho, creo que nuestra labor es orar y apreciamos sus oraciones porque la semilla que está siendo sembrada del fruto que soñamos, ¿no? Creo que algo que siempre conversamos en nuestras reuniones es que nosotros ponemos la semilla, pero el único que da revelación y crecimiento es Dios, ¿no? Entonces, oramos para que el Espíritu Santo bendiga estas semillas, ¿no? Y si pueden orar por nosotros en este sentido y por estos 97,000 niños, es que el Espíritu Santo haga clic en su cabeza y realmente se logre una transformación por el bien de nuestra hermosa Bolivia, ¿no? Que podamos ver esto en nuestro país reflejado, ¿no? Así que gracias, Jonathan, ha sido un gusto y realmente un gusto compartir con tu iglesia y bueno, gracias por invitarme. Gracias por darte el tiempo, de verdad. Saludos en la casa, un cariño a toda la familia. Gracias. Bendiciones, cuídense mucho y siempre damos la recomendación en estas charlas. Mientras dure la situación que estamos viviendo, por favor, cuidémonos unos a otros. Usa el barbijo, camina con tu alcohol en gel, evita salir. Yo sé que a estas alturas ya es muy difícil estar tantos días encerrados y necesitamos trabajar, pero trata de salir lo menos posible. Sobre todo, si eres una persona, un adulto mayor, tienes niños chiquitos o tienes alguna situación de salud que te puede comprometer, evita el contacto físico, porque queremos que cuando esto pase estemos todos juntos. Eh, si tienes algún síntoma, por favor, consulta a tu médico. Sabes, perdón, Marce, pero he escuchado una serie de testimonios de primera mano que me siento mal, así el médico, no me da miedo. El miedo no te va a curar. De hecho, el temor no es de Dios. El temor te paraliza y te lleva a tomar las decisiones equivocadas. No tengas miedo. Es mejor que vayas al médico y te diga no tengas nada, a que tengas algo y no vayas al médico y se te complique. Ora, busca a Dios, pero también no te olvides que Dios le ha dado al ser humano la medicina como una herramienta para podernos cuidar los unos a los otros. Así que evitemos el paralizarnos con miedo. Llama al médico,
hazte las consultas si es que tienes algún síntoma y oremos que nos cuidemos y que seamos cada vez menos, que tengan síntomas y que al final de esto estemos todos juntos otra vez. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Marce, otra vez. Gracias por tu tiempo. Muchas bendiciones y Dios quiera que nos veamos en una próxima ocasión. Un gusto. Gracias, Jonathan. Y saludos a toda tu iglesia. Bendiciones. Bendiciones.